Welcome to Out of the Board. Imaginen por un momento una corporación multinacional gigantesca que sufre una adquisición hostil. O sea, el viejo director ejecutivo, que es famoso por su mala gestión y prácticas corruptas, es sacado del edificio por la fuerza. Literalmente arrastrado fuera. Exacto. Y la lógica dictaría que la junta directiva le entregaría las llaves a la líder sindical, ¿no? A la que es enormemente popular, que lleva años luchando por los derechos de quienes trabajan allí. Alguien que, según todas las métricas, reconstruiría la empresa desde sus cimientos éticos. Claro, lo que tendría todo el sentido del mundo en una situación normal. Pero en lugar de eso, los nuevos dueños deciden instalar en la oficina principal a la mano derecha del director expulsado. A la misma persona que ayudó a implementar las peores políticas. Tal cual. Y lo hacen simplemente porque promete mantener las máquinas encendidas sin hacer preguntas. Es un escenario que, digamos, parece desafiar todo sentido común, hasta que te das cuenta de que a los nuevos dueños no les importa en absoluto la cultura de la empresa. Su único interés es que la fábrica siga produciendo ese mismo día. Y eso nos trae a nuestra fecha actual, 1 de mayo de 2026. Porque no estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de Venezuela y de la política exterior estadounidense. Hoy vamos a hacer una inmersión analítica profunda en un reporte de inteligencia reciente. Un reporte muy revelador, por cierto. Muy revelador. Fue elaborado por la firma Recorded Future en abril de este año. Y este documento detalla el monumental quiebre geopolítico que ocurrió en Caracas el pasado 3 de enero. Así es. Nuestra misión hoy es examinar la brecha asombrosa, diría yo, que existe entre el discurso público oficial sobre la democracia y los verdaderos incentivos económicos que dictan la política exterior. Y este informe es crucial para quienes nos escuchan, porque no fue redactado con la intención de ganar votos, o sea, no busca apaciguar a la opinión pública. Fue diseñado puramente para evaluar riesgos operativos y de inversión. Que es un detalle clave. Totalmente. Lo que significa que despoja la situación de toda esa retórica política y expone los engranajes crudos del poder. Antes de adentrarnos en esos engranajes, quiero hacer una pausa rápida para la audiencia. Estamos tocando nervios geopolíticos muy sensibles hoy. Y queremos dejar meridianamente claro que en este espacio no tomamos partido. Es fundamental aclarar eso. Si yo como analista y nosotros como equipo no estamos aquí para aplaudir ni para condenar las políticas de Washington, tampoco para respaldar posturas de izquierda o de derecha. Nuestro objetivo es poner este documento de inteligencia bajo el microscopio y reportar de manera estrictamente imparcial lo que el gobierno estadounidense y estas firmas de análisis están diciendo a puerta cerrada. La objetividad es nuestra única herramienta aquí. Vamos a diseccionar los mecanismos causales, el cómo y el por qué detrás de decisiones que en la superficie parecen incomprensibles. Y el misterio incomprensible en el centro de este reporte es este. ¿Por qué la principal potencia democrática del mundo prefirió mantener en el poder a una figura clave del régimen actual en lugar de apoyar a la líder opositora indiscutible que arrasaría en cualquier elección? Bueno, vamos a desempacar esto. El punto de partida ineludible es ese 3 de enero de 2026. El informe de Recorded Future clasifica lo ocurrido esa madrugada como el evento militar más significativo en América Latina desde la invasión estadounidense a Panamá en 1989. Una fecha que lo cambió todo. Fue una operación especial directa. Terminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, extrayéndolos para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York. Y las implicaciones prácticas de esa madrugada son difíciles de exagerar para quienes nos escuchan. No se trata solo de la captura física. Imaginen el shock absoluto dentro del Palacio Presidencial. Un caos total. Exacto. El vacío de poder se materializó en cuestión de horas. Las cúpulas militares y políticas venezolanas llevaban más de 2 décadas operando bajo un sistema altamente centralizado. Y de repente se encontraron sin la cabeza del Estado. El pánico debió ser ensordecedor. Y el pánico de las élites es, históricamente, el momento de mayor vulnerabilidad para un país petrolero. A los mercados globales les horroriza el vacío. Pero el informe señala una anomalía histórica muy interesante aquí. ¿Cuál es? La claridad sobre quién iba a asumir las riendas del país no se gestó tras puertas cerradas en Caracas, ni siquiera mediante un acuerdo entre facciones venezolanas.
La resolución fue dictada directamente desde Washington. Fue el mismísimo presidente Donald Trump quien salió a anunciar que la Casa Blanca trabajaría directamente con la vicepresidenta de ese momento, Delcy Rodríguez. Así es. Y en el mismo aliento, descartó públicamente a María Corina Machado, la líder de la oposición democrática. Y como si fuera un guión coreografiado, apenas horas más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que es una institución leal al régimen, ratificó a Rodríguez. La ratificaron para completar el mandato presidencial hasta enero de 2031. Utilizando un precedente jurídico de la era de Chávez para bloquear cualquier llamado a elecciones anticipadas. Es impresionante. La rapidez de esa sincronización institucional es la aplicación práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense de 2025. O sea, Estados Unidos tenía el imperativo de remover la cúspide del liderazgo en Caracas por las acusaciones criminales, pero Washington detestaba profundamente la idea de un colapso del Estado. No querían romper la estructura. Exacto. Necesitaban amputar la cabeza sin matar el sistema nervioso central del país, porque un Estado falido en Venezuela interrumpiría brutalmente la cadena de suministro energético. Es como si estuviéramos observando un juego de ajedrez muy tenso con reglas establecidas. Y de repente un jugador externo con mucha más fuerza extiende la mano, quita al rey del tablero de un manotazo y corona a un peón del oponente, Muy buena imagen. decidiendo unilateralmente que la partida va a continuar bajo sus propios términos. Esa analogía captura perfectamente la asimetría del evento. Delcy Rodríguez, digamos, ese peón coronado, representaba la continuidad burocrática. Alguien con la capacidad probada de mantener los ministerios operando. Y lo más importante, de mantener los oleoductos bombeando crudo mientras el polvo se asentaba. Tal cual. Pero a ver, si la continuidad de los oleoductos era la meta, ¿dónde deja eso a María Corina Machado? Porque aquí es donde la maquinaria de la política exterior choca violentamente con su propio discurso. El reporte menciona encuestas abrumadoras. Sí, números aplastantes. Machado ganaría cualquier elección hipotética con un 67% frente a un minúsculo 25% de Rodríguez. Machado tiene la legitimidad, tiene la capacidad de movilización masiva y está físicamente en Washington exigiendo un cronograma electoral inmediato. Sin embargo, el informe simplemente la ignora. No, al contrario. Le dedica un análisis muy profundo, pero con una lente estrictamente pragmática. Lo fascinante aquí es que el documento de inteligencia no cuestiona el mandato popular de Machado, ni su estatura moral. De hecho, la valida como la líder indiscutible de las masas. Ajá. Pero luego procede a clasificarla de manera muy fría como un problema logístico y operacional de primer orden para la política exterior estadounidense a corto plazo. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver si entiendo. Me estás diciendo que el documento sugiere tácitamente que Washington considera que la democracia genuina, encabezada por la líder legítima, es un problema, y que una dictadura sumisa sirve mejor a sus planes en este momento porque la otra opción desestabilizaría sus planes energéticos. Sé que suena fuerte, pero es la cruda realidad del análisis de riesgos. Mira, el Departamento de Estado tiene un plan de 3 fases. Este plan fue delineado por el secretario Marco Rubio e incluye estabilización, recuperación y transición. 3 fases. Ok. Las demandas de María Corina Machado desbaratan ese orden por completo. Ella busca saltar directamente a la fase de transición mediante elecciones competitivas e inmediatas. Y para comprender por qué eso aterra a Washington, hay que mirar los 3 objetivos a corto plazo de Estados Unidos. Que son el control energético, me imagino. Exacto. Obtener el control total del sector energético venezolano, aislar al país de potencias rivales y asegurar una estabilidad férrea para proteger las inminentes inversiones multimillonarias. O sea, si Machado convoca elecciones mañana, el partido de gobierno, el PSV, que controla a los militares y a los grupos armados, sabe que perdería el poder absoluto. No van a entregar las llaves pacíficamente. Esa inestabilidad significa protestas masivas, represión violenta, paralización del transporte y, en consecuencia, refinerías apagadas. Y esa es solo la primera capa del problema logístico. Hay una segunda capa, que es la burocrática. Una presidencia de Machado, aunque fuera ideológicamente alineada con Occidente, implicaría purgar a toda la administración estatal actual. Claro, una reestructuración total.
Ella revisaría con lupa los contratos petroleros y buscaría renegociar los términos con Estados Unidos desde una posición de soberanía popular, empujada por millones de votantes que exigen reformas estructurales y justicia social, no solo la extracción de crudo. Entiendo. O sea, ella no sería una gerente dócil. Washington necesita, según este reporte, una ventana de calma absoluta de 18 a 24 meses, para que los capitales extranjeros puedan fluir con seguridad matemática. Esa es la clave, el tiempo. La democracia, con sus debates, sus auditorías institucionales y sus tiempos políticos, es sencillamente demasiado ruidosa para un calendario corporativo que exige certezas hoy. Los líderes actuales se quedan precisamente porque su falta de legitimidad popular los hace vulnerables y, por lo tanto, profundamente sumisos ante las exigencias de Washington. Totalmente. Esa vulnerabilidad es su mayor activo a los ojos de los inversores extranjeros. Si la democracia asusta a los mercados por su imprevisibilidad, el pragmatismo de Delcy Rodríguez ofrece exactamente la previsibilidad que requieren. Hablemos entonces de Rodríguez. El reporte describe su perfil y es fascinante cómo alguien que creció en la ortodoxia revolucionaria radical puede girar el timón tan drásticamente. ¿Qué vieron en ella las firmas de inteligencia para considerarla la administradora ideal de este nuevo status quo? Si conectamos esto con el panorama general, Rodríguez domina el arte de la supervivencia política mediante el sacrificio ideológico. El reporte destaca un precedente fundamental. En el año 2020, fue ella quien orquestó la dolarización de facto de la economía venezolana. Para quienes nos escuchan y no vivieron de cerca ese proceso, la dolarización de facto no fue una política oficial anunciada con bombos y platillos. Para nada. Fue el Estado venezolano rindiéndose ante la hiperinflación, permitiendo silenciosamente que la población usara billetes verdes estadounidenses para comprar comida y sobrevivir, ignorando su propia moneda nacional, el bolívar. Fue básicamente una medida de emergencia para apaciguar el descontento social que amenazaba con tumbar al gobierno. Y esa maniobra demostró a Washington que Rodríguez prioriza la gobernabilidad y la estabilización macroeconómica sobre los dogmas del socialismo del siglo XXI. Y esa misma disposición se materializó a escala monumental apenas 3 semanas después del quiebre del 3 de enero. ¿Qué pasó exactamente? El 29 de enero, bajo su control, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó de forma express reformas radicales a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y esas reformas son la joya de la corona del reporte. Básicamente, le quitaron el candado a la industria petrolera estatizada, permitiendo que las corporaciones occidentales asuman el control operativo directo sobre los yacimientos, algo que fue la mayor herejía durante la era de Chávez. ¿Cómo reaccionó Washington ante esta entrega? La respuesta fue casi inmediata y quirúrgica. En febrero, la OFAC, que es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, activó su arsenal legal. ¿La entidad que impone o levanta sanciones? Exactamente. Emitieron una serie de licencias generales, específicamente desde la 46A hasta la 50. Llevemos esos números a la realidad física, al terreno, para que la audiencia se haga una idea. ¿Qué significa una de esas licencias para, digamos, un ingeniero petrolero en Maracaibo o para un buque de carga en el Caribe? Significa que las empresas multinacionales ahora tienen luz verde legal del gobierno estadounidense para enviar equipos de perforación, vender los diluyentes químicos necesarios para tratar el crudo pesado venezolano y, fundamentalmente, exportar ese petróleo a mercados globales sin enfrentarse a multas o juicios en Estados Unidos. Vía libre. Ingenieros extranjeros pueden entrar a una instalación venezolana y asumir la gerencia total de las operaciones. Pero Estados Unidos no simplemente entregó un cheque en blanco, ¿verdad? El reporte menciona que estas licencias vienen con un mecanismo de control financiero muy estricto. Sí, no hay confianza ciega aquí. El petróleo fluye, sí, pero los pagos por ese crudo no van directamente a las cuentas bancarias sin supervisión del gobierno de Rodríguez. Se canalizan a través de fideicomisos y cuentas bajo la mirada vigilante de Washington, asegurando que los ingresos se usen para pagar deudas a corporaciones estadounidenses o mantener la propia infraestructura operando. O sea, tienen la mano firmemente puesta sobre la billetera. Es un sistema de asfixia controlada que se transformó en un respirador artificial condicionado. Y la escala del plan es masiva. O sea, el presidente Trump instó abiertamente a las petroleras occidentales a inyectar hasta $100,000 millones en inversiones directas bajo este nuevo esquema de licencias. Si volvemos a nuestra analogía corporativa inicial,
A ojos de Washington, están eligiendo al gerente estricto y autoritario que, aunque tenga un historial de abusos y falta de ética, obliga a la plantilla a mantener la fábrica abierta, sin huelgas, produciendo barriles de petróleo a máxima capacidad. Exacto. Washington prefiere respaldar a ese gerente sumiso antes que apoyar a la líder sindical enormemente popular que, con toda justificación, pararía la producción durante meses para sanear la empresa y realizar una reforma democrática profunda. La estabilidad logística cortoplacista triunfó por encima del idealismo democrático. Pero toda acción tiene una reacción, y la política interna venezolana no es un bloque de hielo inerte. Parece el arreglo perfecto desde las oficinas en Washington, pero Delcy Rodríguez sigue gobernando apoyada en una megaestructura política y militar, el PCV, una estructura que ha pasado un cuarto de siglo gritando consignas en contra del imperio yanqui. ¿Así es? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo diablos logra Rodríguez equilibrar el entregarle el control económico del país a Estados Unidos sin que figuras radicales de su propia coalición, no sé, le den un golpe de estado interno? Ese es, de hecho, el mayor factor de riesgo operativo que detalla el documento. La verdadera amenaza a la presidencia de Delcy Rodríguez no proviene de María Corina Machado ni de los ciudadanos exigiendo elecciones. La amenaza letal está sentada en sus propias reuniones de gabinete. Adentro de la casa. Y el nombre que concentra la atención de los analistas es Diosdado Cabello, el actual ministro del Interior. Cabello no es un burócrata más. Es una fuerza de gravedad en la política venezolana. Controla porciones masivas del aparato de seguridad e inteligencia y tiene influencia directa sobre los colectivos. Exactamente. Y para dar contexto a la audiencia, los colectivos no son simples grupos comunitarios. Son organizaciones civiles fuertemente armadas, muchas veces movilizadas en motocicletas, que controlan barrios enteros y actúan como grupos de choque y fuerza de intimidación paramilitar del partido. Y hay un detalle crítico. Cabello era el único miembro de alto perfil del gabinete que compartía la misma acusación por narcotráfico en Nueva York que justificó la incursión que capturó a Maduro. El nivel de paranoia de este hombre debe estar por las nubes. Me imagino. Su temor existencial es simple: que Delcy Rodríguez decida que empacarlo en un avión extraditado hacia Estados Unidos sea el precio necesario para solidificar su alianza con Washington. Si Cabello siente que su cabeza es la moneda de cambio, usará todo el poder armado de los colectivos y sus aliados militares para incendiar el país. Lo cual nos devuelve al caos que Washington quiere evitar a toda costa. Porque si Cabello desata una guerra interna, las petroleras extranjeras hacen las maletas. Entonces, Rodríguez camina sobre una cuerda floja mientras un general le apunta con un lanzallamas. Una imagen perfecta. El reporte dice que el manejo de coalición es su estrategia para sobrevivir a esto. En lugar de purgar a la facción dura, la compra. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se gobierna en estas condiciones. La respuesta es que sí. La apacigua mediante concesiones de poder altísimas. El informe detalla cómo Rodríguez promovió a Gustavo González López, una figura de la línea dura leal a Cabello, como ministro de Defensa. Y aún más revelador desde el punto de vista económico, colocó a la propia hija de Diosdado, Daniela Cabello, como ministra de Turismo. Lo cual, ojo, no es un premio de consolación en un país que se está reabriendo al capital extranjero y donde las licencias para complejos hoteleros e infraestructuras pueden mover millones. Para nada. Es entregarles un pedazo sustancial del nuevo pastel económico para asegurar su lealtad táctica. Pero incluso si tienes a la cúpula militar feliz con nuevos ministerios, tienes a miles de militantes de base que han sido adoctrinados para odiar a Estados Unidos. ¿Cómo vende Rodríguez esta capitulación ideológica en las calles? El 5 de enero. Fue una clase magistral de ese acto de equilibrio. Revisemos ese evento porque la óptica es disonante. Washington, al respaldarla, tiene como segundo gran objetivo aislar a Venezuela de la influencia rusa, china e iraní. Pero cuando Rodríguez toma juramento, las cámaras transmiten a todo el país. ¿Y quiénes están sentados en la primera fila con lugares de honor? Los embajadores de China, Rusia, Irán y Cuba. En claro desafío a las exigencias estadounidenses. Es increíble. Y no solo eso. Apenas 3 días después, el 8 de enero, Rodríguez apareció junto al canciller cubano en un acto solemne rindiendo honores a los caídos en la operación militar del 3 de enero, adoptando el lenguaje del martirio revolucionario frente a la agresión extranjera. Pero si lo pensamos desde la perspectiva de Washington, el Departamento de Estado y las firmas de inteligencia toleran estas bofetadas públicas. Permiten que ella abrace al embajador ruso en televisión nacional
mientras, simultáneamente, le entrega las refinerías a corporaciones texanas. Las toleran porque entienden la mecánica de este salvavidas ideológico. La inteligencia estadounidense diferencia muy bien entre la retórica performativa y la realidad contable. Saben que Rodríguez necesita exhibir soberanía de manera escénica para evitar un motín del ala dura del PSV. Claro, necesitan mantener las apariencias. Mientras los discursos antiestadounidenses sean solo eso, discursos, y los barriles de petróleo sigan saliendo de los puertos bajo las reglas de la OFAC, Washington no se dejará provocar por el teatro político de Caracas. Es una coreografía fascinante, aunque sinceramente profundamente cínica. Todo este análisis de Recorded Future nos obliga a apartar la mirada de las conferencias de prensa sobre los derechos humanos y enfocarla en los fríos mapas de logística energética. La realidad que se dibuja en Venezuela hoy no está moldeada por el deseo de instaurar libertades civiles. En absoluto. Está moldeada por la necesidad desesperada de reorganizar cadenas de suministro. Y el hilo conductor que une todas estas maniobras es la percepción corporativa del riesgo. La líder democrática con apoyo masivo, María Corina Machado, representa la inestabilidad inherente de reconstruir un país desde cero. En contraste, las élites autoritarias desgastadas ofrecen la docilidad y la desesperación necesarias para aceptar condiciones leoninas. La sumisión logística es en este ecosistema la única moneda que compra la supervivencia en el poder. Retomando la paradoja inicial, si estuviéramos observando a esa gran corporación tras la adquisición hostil, nos daríamos cuenta de que a los nuevos dueños no les importa si los empleados pueden elegir a sus supervisores o si las condiciones de trabajo mejoran. Solo importa que la maquinaria no se detenga. Han alineado cada engranaje, desde las sanciones internacionales hasta los nombramientos de ministerios de turismo, para garantizar que el producto final fluya hacia el norte. Una descripción perfecta de la situación actual. Y eso nos deja con un pensamiento final urgente para que quienes nos escuchan lo lleven consigo y lo examinen críticamente, mucho más allá de los detalles de este documento. Si la restitución de la democracia en una nación queda secuestrada por los calendarios de inversión y los requerimientos logísticos de una potencia extranjera, y si las elecciones genuinas, impulsadas por millones de personas, son clasificadas formalmente por la inteligencia global como un mero riesgo a la estabilidad operativa, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero peso que tiene la soberanía popular frente al capital en la geopolítica del siglo XXI? ¿Es la democracia un ideal universal? ¿O se ha convertido simplemente en un lujo que solo se permite cuando no interfiere con el mercado? Son interrogantes que desestabilizan cualquier narrativa reconfortante que tengamos, pero que son indispensables para comprender verdaderamente el mundo en el que vivimos hoy. Absolutamente. Agradecemos a toda la audiencia por sumergirse con profundidad en este análisis de hoy. Les recordamos que en un panorama donde la retórica pública y la realidad de los despachos a menudo viajan en direcciones opuestas, mantener viva la curiosidad y ejercitar un pensamiento crítico riguroso es la mejor herramienta que tenemos. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.